sobre grabar las sesiones. De momento no puedo grabarlas. No tengo un correo institucional, entonces con mi cuenta no las puedo grabar. Ya lo solicité. Yo espero que la siguiente semana me resuelvan eso. Si no, mientras tanto, van a tener que poner mucha atención, por favor. Y busqué la forma, pero no sé, con mi computadora no encontré una forma de poder grabarlas, entonces por lo menos esta vez se las debo, ¿verdad? Entonces cuando ya pueda grabarse, lo voy a hacer. Bueno, entonces nuestra primera práctica es la cromatografía en papel. Y pues esta es una técnica de análisis químico que se utiliza para separar componentes de una mezcla. Como les comentaba, esto lo usábamos mucho en laboratorio de orgánica. Entonces ahí hacíamos una reacción, una síntesis, y entonces para saber si obtuvimos nuestro producto, realizábamos una cromatografía, que era la forma como más sencilla que podíamos saber si hicimos bien nuestra reacción o no, o si teníamos también el producto. Aparte de lo que hacíamos también del punto de fusión, pero entonces también esta era una técnica de identificación, ¿verdad? Entonces, para este método nos basamos en las diferentes velocidades de los compuestos que son acarreados por una fase móvil y que se van desplazando a través de la fase estacionaria para ver la separación. Entonces, esto es lo que les hablaba. Aquí podemos ver en una cromatografía plana cómo un componente a través de nuestro solvente que se fue desplazando en nuestra fase estacionaria, se fue separando en sus componentes de esta mezcla, ¿verdad? En una cromatografía en columna, el principio es el mismo. Tenemos una fase estacionaria y tenemos un solvente y tenemos una mezcla. Entonces, a partir de que nuestra fase móvil esté diluyendo en nuestra columna en la fase estacionaria, a diferentes velocidades se van a ir separando nuestros componentes. Entonces, así es como vamos a poder separar los componentes de una mezcla. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Bueno, el principio de separación de esta técnica depende del principio de una absorción selectiva. Y para comprender esto debemos conocer mejor cuáles son los procesos cromatográficos que se poseen, ¿verdad? Bueno, para empezar, acá tenemos una mezcla que en cualquier tipo de cromatografía es como el mismo principio. Partamos de que tenemos una mezcla y entonces en nuestra cromatografía, la fase estacionaria, donde se va a desplazar nuestra fase móvil, es un solvente, va a ir arrastrando nuestros diferentes componentes. Y dependiendo de la afinidad que tengan los componentes a nuestro solvente, pues van a ir saliendo. Entonces, acá vemos que tenemos diferentes componentes y conforme fue saliendo nuestro solvente, el más afín a él salió primero. En este caso, el azul va a ser más afín a nuestro solvente. Entonces, por eso es que primero salió este. Entonces, cuando ya terminó de diluir todo este componente de los puntitos azules, ya va a salir nuestro componente que es medianamente afín al solvente. Y así nos vamos hasta que el que sea menos afín vaya a diluir con nuestro solvente. Entonces, al final, así como en esta práctica, lo que vamos a ver va a ser una cromatografía en papel, lo que vamos a observar va a ser algo así. Entonces,
lo que va a ser más afín a nuestro solvente, pues se va a desplazar más junto al solvente. Creo que es muy repetitivo decir solvente, pero es para que lo vayan relacionando. Entonces, la separación va trabajando con el mismo principio. Tenemos una fase móvil, una fase estacionaria, y va a depender de, pues, qué tan afines son nuestros solventes con nuestros componentes de la mezcla y también el tipo de fase estacionaria. Bueno, voy a regresar un poco. Y, por ejemplo, los componentes, para empezar, la fase estacionaria nos va a funcionar como un soporte y esto nos va a definir el tipo de cromatografía y el principio también que vamos a utilizar para trabajar. Y pues que a través de nuestra fase estacionaria va a pasar un solvente, como ya les he mencionado, y este solvente va a ir arrastrando diferentes componentes. Acá podemos ver los diferentes tipos de fase estacionaria. Acá es una fase estacionaria plana, que podría ser papel o una cromatografía fina, de capa fina, perdón. Y acá, nuestra fase estacionaria va a ser lo que se contiene en la columna. La mayoría de casos es una sílica. Entonces, esa va a ser nuestra fase estacionaria. Una fase móvil, en la mayoría de veces es líquida y podemos definir qué tipo de solvente usar dependiendo de la solubilidad. Y si nuestra mezcla va a ser, o bueno, el analito que deseamos separar es muy apolar, vamos a buscar que la polaridad de nuestros solventes vayan a ser lo más apolares posibles para que lo vaya arrastrando. Y si es un analito polar, pues vamos a buscar también que nuestro solvente sea polar para que se vayan adhiriendo a él y se vayan separando con mayor facilidad. Ahora, en cuanto a los métodos cromatográficos, una forma de clasificarlos, como les mencionaba, es por el tipo de fase estacionaria. Entonces, con esto podemos diferenciar pues, dos tipos importantes. Y primero tenemos el de la cromatografía en columna, donde puede ser esta cromatografía tradicional. Esta la podíamos trabajar en el laboratorio. Había unas pequeñas columnas o podíamos ahí usar a veces jeringas dependiendo del material que teníamos. Entonces se podía como reproducir este sistema, ¿verdad? Estas se pueden, estas también las podemos definir, las de columna, a una cromatografía de gases, una cromatografía líquida, que es el caso del HPLC. Y pues esas se clasifican como cromatografías en columnas, porque también son unas columnas que lleva equipo y también van empacadas, y es por donde se va a estar empacada la fase estacionaria. Entonces las podemos clasificar también como un método de cromatografía en columna. Ahora, la cromatografía en plano, la fase estacionaria, pues, como bien lo dice, va a estar en plano y, como ya les había mencionado, pues puede ser una cromatografía en papel, la fase estacionaria. Acá están los diferentes tipos de cromatografías. Si se dan cuenta, la cromatografía en papel, en esta foto, pues no se ve del todo bien. Esa separación se ve como no muy definida. Entonces, esta es una de las desventajas que tiene este procedimiento, este método, que no es del todo definido lo que vamos a obtener.
pero si fuera algo no tan preciso, podría ayudarnos y pues sacarnos de la duda, ¿verdad? Si vamos a saber si logramos hacer una separación o no. Entonces, lo que más usamos o lo que más se usa es una cromatografía en capa fina. Esta tenemos que es una lámina o una plaquita donde está montada la sílica. Entonces aquí la fase estacionaria va a ser la sílica y la plaquita de metal solo es el soporte para que la sílica esté bien adherida ahí, entonces eso nos puede funcionar como nuestra fase estacionaria. La ventaja de esto es que nos va a dar resultados más precisos. Como pueden ver aquí, la separación son un poco más definidas, entonces también esto nos ayuda mejor a saber si estamos obteniendo una separación buena de nuestros componentes de la mezcla, ¿verdad? Y otra cromatografía en plano tenemos acá que es la electroforesis capilar. Perdón. Esta se ve un poco diferente a lo que ya hemos visto anteriormente, pero si se dan cuenta, acá tiene como diferentes columnas. Entonces, cada columna va a identificar qué componente o qué analito se está separando. Entonces, esta es vamos a ver, la práctica 9 que vamos a ver. Entonces, esta la vamos a ver con más a detalle más adelante. Pero lo importante es que sepan que los 3 tipos de cromatografía en plano son estas 3. Bueno, ahora la que vamos a ver en esta primera práctica es la cromatografía en papel. Y pues puede ser como lo habíamos visto anteriormente con cámaras cromatográficas y también pueden ser así con frascos o como lo hacíamos en el laboratorio, usábamos los beakers, lo tapábamos con un vidrio de reloj y pues ahí ya íbamos trabajando con una cromatografía, ¿verdad? Bueno, esta cromatografía se basa en la movilidad de las especies en este plano. Bueno, la cromatografía en papel, la fase estacionaria pues va a ser el papel. El papel está compuesto por fibras de celulosa. Entonces acá, esas fibras nos van a retener agua. Y aquí lo importante que esa interacción entre las fibras de celulosa con las moléculas de agua van a ser vitales para que nuestro proceso se lleve a cabo. Entonces, estos 2 componentes en sí nos conforman la fase estacionaria y esto también nos va a influir en cómo van a diluir nuestros componentes, dependiendo también de nuestro solvente. En la interacción de la fase móvil, la mezcla de solventes van a ir como moviendo o trepándose en nuestra fase estacionaria por un efecto de capilaridad. Y pues dentro de este recipiente, antes de introducir nuestra plaquita, pues vamos a saturar nuestra cámara, como se dice. Ponemos nuestro solvente, lo dejamos ahí unos minutos. Entonces, al tener toda nuestra cámara como saturada, estamos seguros de que el solvente va a subir, como les había dicho, por capilaridad y vamos a tener una buena separación. Si no hacemos eso, al final se va a quedar ahí un montón de tiempo y no vamos a tener una separación o puede que se separe algo, pero no va a estar nada definido y no vamos a saber si lo hicimos bien o no, nuestra reacción inicial y entonces eso nos puede dar pues falsos resultados, ¿verdad? Bueno. Otra cosa que les quería mencionar es que acá en la cromatografía en papel, los compuestos más solubles en agua o con mayor capacidad de formar puentes de hidrógeno
se desplazan con más lentitud y esos van a ser, supongamos, estos que tenemos acá. Entonces ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Bueno, ahora el equipo. Estos son como los puntos básicos o lo que necesitamos como mínimo para hacer una cromatografía. Como ya les había mencionado, hay cámaras cromatográficas, pero también podemos utilizar frascos o beakers, ¿verdad? Entonces, perdón, la idea es que podamos cerrarlo y que nuestro solvente tampoco se escape, ¿verdad? Hay varias formas o técnicas que podemos utilizar para formar una cromatografía y que ésta sea eficiente, ¿verdad? Aquí ya vemos que no solo tenemos la cámara, sino que también aquí le tienen incluido como un soporte para que ésta no se vaya de lado y también que el solvente no vaya a subir así, de un lado suba más y del otro suba menos porque la placa está torcida. Entonces esto nos va a proporcionar como una estabilidad también para que nuestro solvente vaya a fluir de la misma manera en cada lado, ¿verdad? Bueno, tenemos nuestra placa o nuestra fase estacionaria que va a ser nuestro papel, que va a estar acá. Igual aquí tenemos nuestra plaquita. El límite del solvente es hasta donde vamos a eluir. A veces no se van a poder observar del todo bien, pero tenemos que estar atentos a que este límite no pase en nuestra placa. La siguiente semana vamos a ver que también podemos calcular en base a un material de referencia con un analito o una mezcla para saber si si se separó un componente puro, ¿verdad? Entonces, este límite es importante. Siempre hay que estar pendiente a la hora de hacer una cromatografía que esto no vaya a salirse de la placa, ¿verdad? Porque si no, pues tendríamos que repetir y ya no sabríamos si teníamos un buen resultado, ¿verdad? Y el cuarto componente que sería nuestro solvente. De acá saqué las referencias. Y ¿dudas? Por el momento todo bien. Gracias, Evelyn. No, mi compu no es Windows 8. Y yo probé y no, tampoco. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre no, perdón. Les voy a enviar de una vez la asistencia para que la llenen. Por hoy va a ser, se los voy a enviar por acá. Las siguientes reuniones que tengamos se las voy a enviar en el Classroom. Entonces hoy sí me interesaba ver si estaban acá. Yo creo que la mayoría está acá. Otra cosa que les iba a preguntar era si la doctora me envió un listado con grupos que ustedes ya formaron